poder manifestar a través de la iglesia, donde este mundo que está necesitando de Dios más que nunca podrá reconocer y entender el propósito de Dios, no solamente con la iglesia local, sino con la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la cual lo conformamos usted y yo y muchas más iglesias. Yo te voy a decir a ti que tomo por ejemplo la vida de Job. Job, un hombre el cual de él se escribe un libro, el libro más antiguo de la Biblia, es el libro de Job. Un libro donde nos habla a través de la vivencia de Job. Dice la palabra que primeramente no era un escogido de Dios, era un árabe. Era un hombre que era justo, dice su corazón era justo. Era parecido al corazón de David, era conforme al corazón de Dios. Dios estaba agradado de él. Estaba agradado de él hasta tal punto que un día vino el enemigo, vino Satanás, dice, de rodear la tierra. Y el propio Dios fue el que propuso el reto, sabiendo hasta dónde llegaba el corazón de Dios, sabiendo que la semilla que él había depositado en su corazón era una semilla inconmovible, era una semilla el cual sabía que el enemigo no iba a poder robársela. Y le dijo: ¿no has visto a mi hijo? Dios sabía, Dios sabe, y Dios continuará sabiendo lo que Él deposita en la vida de cada cual cada vez que es nacido. Dios sabe la semilla que ha depositado en el corazón de ese niño, el cual ha sido presentado aquí hoy. Dios tiene siempre el control, hermano. Y así como tiene siempre el control, pues depositó esa semilla, la cual dio el fruto que tenía que dar. Dios probó prácticamente a Job. Dice la palabra que el enemigo, Satanás, el diablo, el adversario de nuestra vida, está a disposición de Dios para perfección de la iglesia. Hay una iglesia que ora, que vigila, que está como atalaya, porque necesitamos ser revestidos del poder de Dios. Necesitamos, con la autoridad que Dios nos ha entregado, por eso continuar haciendo vigilia, por eso continuar haciendo ayunos y por eso continuar orando y velando, para que el enemigo no venga a tomar lo que pueda encontrar fuera de lugar. La palabra lo que me dice a mí es que no demos lugar al diablo. Cuando hay una iglesia poderosa que se para sobre la palabra, y a través de la fe, guiada por el Espíritu Santo, comienza a caminar con pasos firmes, seguros y certeros, sabiendo que camina en un propósito derecho, en un propósito el cual va a encontrar el destino que Dios ha preparado para su vida. No sé por la necesidad que tú puedas estar pasando, debilidades, dificultades económicas, físicas, mentales, lo que tú quieras padecer o entender que pueda ser una deficiencia para tu vida. Dios todo lo tiene en control, y lo único que Dios entiende es que tú vas a tocar el borde de su manto a través de la fe y vas a poder encontrar el milagro que Él tiene preparado para ti. Dios tiene preparado milagros para la iglesia, lo cual nosotros como iglesia nos disponemos cada vez que nos reunimos en búsqueda, en vigilia, a conquistarlo, a obtenerlo para la iglesia, para fortalecernos, para ser bendecidos, pero para dar testimonio también a ese mundo allá afuera que necesita de un Dios vivo y de poder, y que va a ser manifiesto a través de su iglesia. Ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que necesitamos entender, buscar. Job, un hombre que en su época era medido a través de la riqueza que tenía. Y la palabra describe que no había hombre más rico que Job en aquella época. Job tenía también, en la misma época había nacido Abraham. Abraham tenía la misma característica de Job. Era un árabe, no era un hijo de Dios, no era un hijo que Dios estaba predestinando para escogerlo, para que fuera a través de Israel y viniera a través de la descendencia. Eran personas que estaban lejos de lo que Dios había prometido, de lo que Dios había hecho. Eran personas que se atrevieron a creer a Dios, y a través de la fe. De hecho, la palabra en el corredor de la fe, en Hebreos 11, declara que Abraham es el padre de la fe. Un hombre el cual no había nacido en la estirpe donde la genealogía aún de Cristo sería escogida. Abraham marcó la diferencia en el tiempo mismo de Job. Nosotros como jóvenes estamos llamados a marcar la diferencia.
lo que tú has pasado, lo que tú has atravesado, las experiencias que has vivido, las veces que te has sentido frío, las veces que has creído que has estado apartado de Dios, lo primero que has tenido ha sido más cerca el amor de Dios. Por cuanto ha puesto una semilla en tu corazón, Él no va a permitir que el enemigo haga más de lo que Él pueda permitirle. Tienes que entender que puedes atravesar situaciones, puedes estar en cualquier, atravesando por cualquier problema, en conflicto, aún en nuestra debilidad, incredulidad. Dice la palabra de Dios que el que se acerca, que se allega a Él, es necesario que le crea que le hay. Y cuando eso llega y acontece en nuestra vida, hay algo que surte el efecto. Hay una fuerza dentro de ti que es superior. Hay algo que te hace entender que no puedes claudicar. Hay algo que marca dentro de ti la diferencia, aunque todavía no lo hayas podido lograr. Hay algo dentro de ti que te ha hecho decir, que te ha hecho entender que has nacido para grandes cosas. Yo no sé cuánto conflicto puedas tener tú como joven, como iglesia, como ser humano en tu mente, pero nosotros tenemos la capacidad de ser creados y llamados espíritu creado por Dios, espíritu donde el mismo Espíritu Santo de Dios viene y taladra, donde el Espíritu de Dios viene y llena nuestra vida, donde el Espíritu Santo, la palabra lo describe como el paracleto, el ayudador, el consejero. Ese es el Espíritu de Dios que no va a permitir que esa semilla que ha sido sembrada en tu corazón por Dios de fe vaya a ser arrancada por el enemigo. Pero para eso, hermanos, necesitamos entender que es a través de la fe. Es lo que tú no estás viendo. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay algo tan poderoso en eso, hay algo tan espiritual, hay algo tan profundo que necesitamos entenderlo para poder lograr conquistar lo que Dios tiene en el mundo sobrenatural y poder atraerlo al mundo natural. Tenemos que creerlo, tenemos que recibirlo en nuestro espíritu, tenemos que concebirlo, que tenemos que darlo a luz para que esa palabra, esa semilla de fe que ha sido establecida en nuestra vida pueda producir el fruto por el cual Dios la ha puesto allí. Necesitamos alimentarla. Por eso es la preocupación pastoral, por el buscar de Dios, por el leer la palabra, por el encontrar alivio, por encontrar la comunicación a través de la oración. Esa es la exhortación de un pastor. Un pastor trae una secuencia en su iglesia, sabe cómo Dios le está trazando la directriz, sabe cómo Dios está obrando en él, sabe lo que Dios le está depositando. Dice la palabra que Dios no obra, Dios no actúa sin antes habérselo dejado saber a la iglesia. Y el primero que se entera es el ángel. El ángel de Dios es el que se entera, pero también junto al ángel de Dios necesitamos entender que si nuestra fe crece, nosotros nos vamos a enterar. Y cuando vengamos a compartirle la experiencia a Dios, el pastor me va a decir, sí, es verdad, porque ya me lo había dicho a mí. Hay una comunicación y una relación entre los hijos de Dios, entre las ovejas y el pastor. Dice la palabra que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Ese es el ejemplo clásico del pastorado. Nosotros entendemos que hay una juventud que está siendo guiada, hay una juventud que está siendo edificada, hay una juventud que está yendo a su paso, que está creciendo, que está logrando, que está alcanzando. Pero necesitamos también entender que no solamente es la carga y la responsabilidad de Dios. Necesitamos entender y reflexionar que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros que no pesa sobre los hombros del pastoral, de los hombros pastoral solamente. Hay una responsabilidad en ti y en mí, personal, delante de Dios, que tenemos que darle cuenta. Yo no sé el llamado que tú tienes, pero sí estoy seguro que si tú activas eso que está dentro de ti, ese sueño que ha puesto Dios en tu corazón, es una semilla la cual ha de germinar en su tiempo, y el tiempo es hoy, porque Dios habita en el presente. Dios no habita en el futuro, ni mucho menos en el pasado. El pasado puede ser que haya tenido su gloria, pero el pasado también ha tenido involucrado un proceso donde hay mucho dolor, donde hay lágrimas, donde hay consecuencias. Dios habita en un eterno presente en el cual quiere que tú hoy entiendas y escuches su voz. Es a través de la fe. Lo que no desagrada a Dios, o lo que no desagrada a Dios, dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios amó tanto al mundo y al pecado que había en él, dio su hijo para poder quitarlo por cuanto lo amó. Dios se sentó en el pozo con una prostituta samaritana. Dios le dijo a un ciego, tus pecados te son perdonados. Era más fácil para Dios
o sigue siendo más fácil perdonar que entender la falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros como iglesia estamos llamados a desarrollar la fe que ya Dios ha puesto, que ha depositado, porque cuando Dios...